Ahorita tenemos la intervención del máster Marcio Antonio Toruño Valladares, lo que nos hablará sobre los temas de la prueba pericial contable en los delitos tributarios. El máster Toruño Valladares es de León, es contador público financiero, es de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, estudió una maestría en asesoría empresarial y tributaria, también la parte de sujeto obligado a PLA, de lavado de activos, antilavado, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en el Colegio de Contadores Públicos, y acaba de culminar su especialización como perito contable forense. Tema o especialidad que lo estudió aquí en el Colegio de Contadores Públicos. Tiene 16 años de experiencia en contables en empresas médicas previsionales, entre transporte, carga pesada, cooperativa de ahorro y crédito, multisectoriales, turística, minera y transporte. Además, en zonas francas, industriales, agrícolas, industriales, hostales, turoperadoras, finca bananera, exportadores de aceite vegetal, docente de las universidades públicas y privadas. También brinda el servicio de asesoría a ONG locales e internacionales, servicio de auditoría a cooperativas de ahorro y crédito, a empresa médica previsional, exportadora de maní, a la librería de una León, cooperativa de transporte de negocio, comida rápida, pizza, y a su casa matriz y 3 sucursales. Con ustedes, el máster Antonio Toruño Valladares. Licenciado Toruño, todo suyo, la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos claro y fuerte. Arriba, adelante. Okay, buenas tardes a toda la audiencia de este segundo encuentro virtual, ¿verdad?, del Tax Compliance, agradeciendo a la Junta Directiva por esta oportunidad y espero pues, que esta información sea de mucho provecho. Vamos a compartir pantalla para iniciar la presentación. Buenas tardes de nuevo, ¿verdad?, a toda la audiencia, agradeciendo siempre la confianza depositada en el Colegio de Contadores Públicos y que estamos seguros que estos 2 días pues, van a ser de mucho provecho. Espero que no sea tan largo los días de espera para cada una de la audiencia y que le llegue todo este material que estoy seguro que va a ser de utilidad para cada uno de los desempeños de los contadores que son miembros o no miembros del Colegio de Contadores. ¿Verdad? Segundo encuentro virtual de cumplimiento tributario. Solamente voy a minimizar. El tema que le impartiré el día de hoy es la prueba pericial contable en los delitos tributarios en Nicaragua. Y precisamente este tema ha tomado auge porque recién se acaba de terminar la primera edición de la certificación como perito contable en el Colegio de Contadores Públicos y que evidentemente pues este es un tema de suma importancia y que para cualquier CPA, ¿verdad?, debe estar listo para conocer sobre esta materia. Mi nombre es Marcio Toruño Valladares, soy de la ciudad de León, soy CPA de hace 6 años y además de eso pues he sido docente en algunas universidades públicas y privadas, pero ahora solamente pues me dedico a la consultoría. Este material ustedes lo van a tener ahí en sus manos, solamente pidiéndole el favor, ¿verdad?, que esta información la pueden subir a sus redes sociales, pueden consumirla, pueden hacer uso de la misma, ¿verdad?, siempre y cuando respetando ahí la propiedad intelectual de toda la información que el día de hoy les voy a facilitar. La agenda para el día de hoy, voy a explicarle una pequeña, voy a introducirlo con el tema de la defraudación tributaria en la línea de que si no hay una recaudación, ¿verdad?, a como debe de ser para el Estado, pues lógicamente pues tiene su impacto en las finanzas públicas del gobierno.
un poco acerca del sistema inquisitivo y el sistema acusatorio, cómo ha venido evolucionando a nivel de Latinoamérica, y por supuesto el régimen jurídico que está contenido en toda esta información. Luego nos vamos a centrar con la prueba pericial contable, que es lo que nos compete, y por supuesto de la mano con lo que está tipificado en el Código Penal relacionado a los delitos tributarios. A pesar que se dificultó, ¿verdad?, conseguir un ejemplo de una acusación fiscal, pero espero que esta información, ¿verdad?, aunque no sea específicamente delito tributario, pero sí es delito contra el patrimonio y el desorden socioeconómico. Y eso significa que al tener esta acusación fiscal, que vamos a ver un poco más adelante, nos va a dar la pauta para saber cómo es que el Ministerio Público hace una acusación formal, ¿verdad?, contra una de las partes, en este caso el acusado. Y por último, unos puntos clave que son relevantes y que tienen su relación, ¿verdad?, con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, empecemos con la defraudación tributaria. Yo soy contador público, no soy abogado, ¿verdad? Y estoy seguro que al final de mi ponencia, algún contador abogado, algún abogado que es miembro del colegio, pues puede hacer su aportación, puede hacer alguna adición, una información adicional al respecto, o al final pues me puede corregir, ¿por qué no? Pero la defraudación tributaria, si ustedes revisan, está normado en el artículo 303 del Código Penal. Es el primer delito tributario que aparece en el Código Penal. ¿Y por qué comienzo con la defraudación tributaria? ¿Verdad? Porque está íntimamente relacionado a la no emisión de factura de parte de los contribuyentes, o en el caso específico que haya un contribuyente que esté haciendo uso indebido de un estímulo fiscal. Y por supuesto, estos dos ejemplos que le acabo de mencionar están íntimamente relacionados a que no llegue ese impuesto a las arcas del Estado. Entonces por acá quería hacer mención del doctor Juan Bautista Alberdi, que en paz descanse, el doctor Juan Bautista Alberdi de San Miguel, Tucumán, de Argentina. Fue el autor de la Constitución de Argentina en 1853 y creó una frase célebre, ¿verdad? Él expone que sin rentas no hay Estado. Y esto está más que claro, ¿verdad? Lógicamente hasta tiene una relación bastante íntima con la desobediencia civil, en el sentido de que, imagínense que si los contribuyentes dejan de pagar, prácticamente dejaría de funcionar o no hubieran recursos disponibles de parte del Estado para poder cubrir los gastos públicos. Entonces, mencionaba, ¿verdad?, que sin renta no hay Estado. Se necesitan los recursos de los contribuyentes para poder subsistir, para poder financiar cada una de las actividades públicas del gobierno. Y también mencionarle al doctor Oliver Wendell Holmes Jr. De Estados Unidos, fue juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y él también expresaba, ¿verdad?, porque también ya descansa en paz, que pagar impuestos es el precio de vivir en una sociedad civilizada. Y dos frases célebres que están relacionadas con el tema de la defraudación tributaria, porque ¿qué significa defraudar al fisco? ¿Qué significa defraudar a Hacienda? Significa que se le está causando un perjuicio pecuniario al Estado y que por ende, si ese impuesto no llega a las arcas del Estado, pues no va a haber dinero para cubrir específicamente el sector educativo. Que sin educación, ¿verdad?, muy probablemente no vamos a tener una sociedad civilizada. Dando un pequeño ejemplo relacionado a la frase del doctor Oliver Wendell Holmes. Entonces, si ustedes ven acá en pantalla, dos pequeñas imágenes donde está el Estado y está la persona jurídica y natural. En el caso de la persona jurídica y natural, como dos contribuyentes que aportan al Estado sus impuestos correspondientes, y que a simple vista ustedes pueden ver ahí de dos personas que se están dando de la mano, porque se supone, ¿verdad? Antes hablábamos de imposición, antes hablábamos de impuestos, pero ahora se ha tratado de que la manera cómo ayuda a los contribuyentes hacia el Estado, pues a través de un contrato social, que es lo que podemos ver en la siguiente imagen.
el Estado haciendo un contrato social con cada uno de sus ciudadanos, porque se supone que los ciudadanos tienen derechos y tienen obligaciones. ¿Y cuáles son estas obligaciones? Pues precisamente el pago correcto de los impuestos. Ayer don Germán, el maestro Germán Moraga, hacía un esquema, presentaba muy gráficamente y claro, ¿verdad? Los diferentes tipos de contribuyentes que existen. Pueden ser que estén inscritos, pueden ser que están declarando, pueden ser que no estén declarando, pueden ser que uno estén pagando, pueden ser que uno estén omiso, pero al final de cuentas, ¿verdad? La intención es que el ciudadano cumpla con la obligación fiscal y esta obligación fiscal se supone que va a sostener o va a financiar, va a coadyuvar a la función pública del Estado. El Estado, con este dinero, pues debe de garantizar los derechos a cada uno. Bueno, pues la pongo. Así como están, sí, tal vez no me la... Tal vez cierran ahí un micrófono que está abierto. Entonces el Estado, con ese recurso, debe de garantizar los derechos a cada uno de los ciudadanos. Entonces, recién el mes pasado, ¿verdad? Fue la 15ª Convención Nacional de Perito Contable 2021 en el Perú, y el maestro José Manuel Aparcana, que fue docente de nosotros en la primera edición como perito contable forense, él presentaba esta imagen, ¿verdad? Porque fue él que presentó esta información, donde gráficamente podemos ver cómo ha venido evolucionando la transición de los códigos inquisitivos a acusatorios, ¿verdad? Por acusatorio. En este sentido, podemos ver que hablando de los países latinoamericanos, prácticamente el precursor de pasar o hacer la transición de un código inquisitivo a un código acusatorio fue Argentina en 1991. ¿Qué significa eso? Significa que ya tiene 30 años de estar bajo este sistema, y si en 30 años todavía permanece un sistema acusatorio, significa que se está administrando de manera correcta o de la manera más justa, ¿verdad?, las situaciones que se presentan en ese país. Luego ahí vemos 3 países centroamericanos que desde 1992, 96 y 97 han hecho esta transición de su sistema de justicia hasta llegar al año 2001, ¿verdad? Donde vemos que en Nicaragua, en el año 2001, en el periodo neoliberal, se hizo una transición del código inquisitivo a un código acusatorio. Que en la siguiente diapositiva pues voy a dar 2 pequeños ejemplos relacionados a estos tipos de sistemas. Luego, Perú, ¿verdad? En el 2004, haciendo su transición, México en el 2014, y por último, mencionaba el doctor José Manuel Aparcana que está en un proceso, ¿verdad?, de pasar este tipo de sistema el país de Cuba, pero que a la fecha pues todavía sigue con un código inquisitivo. Entonces, cuando hablamos de defraudación tributaria, estamos hablando de delito tributario. Precisamente el perito contable forense debe estar asociado, debe estar familiarizado con todo lo que está relacionado a delitos económicos. Y entonces la pregunta acá, ¿verdad?, es, en el caso de los abogados, estoy seguro que todos los abogados saben cuál es el sistema judicial que existe actualmente en Nicaragua, y ahí tenemos, ¿verdad?, los 2 que estamos mencionando, el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Actualmente en Nicaragua, su sistema de justicia es un sistema acusatorio, ya lo vieron en la gráfica anterior, desde el 2001 a la fecha. ¿Pero en qué consistía este sistema inquisitivo? El sistema inquisitivo consistía de que la acción penal, ¿verdad?, era llevada precisamente por el Ministerio Público, es decir, había un monopolio de parte del Ministerio Público, donde él se encargaba de hacer la investigación, se encargaba de hacer la acusación, y también podía orientar hacia dónde iba a hacer la resolución de esta causa. Ese es un pequeño ejemplo del sistema inquisitivo. Además, en el inquisitivo, la regla principal es la prisión preventiva. Y siempre en el sistema inquisitivo, ¿verdad?, es la regla principal, la prisión preventiva. Mientras que en el acusatorio tenemos que no es la regla principal, ¿verdad?, la prisión preventiva, sino que el espíritu es
actuar bajo el principio de inocencia. Y en el caso del sistema acusatorio, podemos encontrar que actualmente, ¿verdad?, quien hace la investigación, en el caso de los delitos económicos, quien hace la investigación es la policía, que es la que recepciona la denuncia de una de las partes. Luego tenemos el Ministerio Público, que es el que hace la acusación formal, y por supuesto, el juzgado, que es el que va a dar la resolución definitiva. Pero entonces tenemos que estar totalmente separados. La policía, a través de auxilio judicial, hace la investigación, el Ministerio Público hace la acusación formal y se supone que el juez va a resolver la causa. Entonces esas son las pequeñas diferencias que existen entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Entonces, veamos un poco acerca del régimen jurídico. Toda la información que yo les he preparado acá está basado en estas normas jurídicas que ustedes ven ahorita en pantalla. Por ejemplo, estamos hablando de prueba pericial, ¿verdad?, en los delitos tributarios. ¿Qué significa eso? Significa de que podemos encontrar en la ley para el ejercicio del contador público, en la ley número 6, podemos encontrar que en el artículo número 9 de la ley aparece de que los tribunales de justicia, ya sea civil o sea penal, cuando se necesite la intervención de un perito, debe de nombrarse un contador público autorizado. Y en el caso del reglamento de la ley para el ejercicio del contador público, que es el acuerdo 41-J, en su artículo 39 también aparece que los sistemas de justicia, ya sea civil, ya sea penal, y aquí agrega un poco más porque habla de lo laboral y habla de lo administrativo, que cuando se necesita tener la intervención de un perito, que debe de ser contador público autorizado. Es decir, de que solamente con tener el título de contador público autorizado, la ley y el reglamento le da la facultad a SCPA para ser perito, ¿verdad?, ya sea perito de parte o en el caso pues, que haya hecho el proceso de inscripción ante la Corte Suprema de Justicia para que aparezca como un perito de oficio. Entonces, alguien puede preguntarse, ¿y entonces para qué lo de la certificación como perito contable forense en el Colegio de Contadores? Pues precisamente no hay que olvidar algo que vamos a ver un poco más adelante acerca del principio de idoneidad. ¿Qué significa eso? Significa de que yo puedo ser CPA, pero si además de ser CPA yo tengo un título que me certifica que yo soy perito contable forense, pues lógicamente que llevo como un pequeño plus a la hora de elaboración ante el juez. También tenemos la ley orgánica del Poder Judicial, que es la ley 260, donde ustedes pueden encontrar que en el artículo, yo les digo, en el artículo 191 de la ley orgánica del Poder Judicial, ustedes van a encontrar de que parte del servicio de administración de justicia pues se necesita a un perito contable. Así como también, ¿verdad?, en la ley orgánica del Poder Judicial se necesita que anualmente se esté publicando el listado de los peritos. En el Código Penal de la República de Nicaragua, que es la ley 641, pues ustedes van a encontrar todo lo relacionado a los delitos tributarios. Desde el artículo 303 hasta el artículo 310, ahí pueden encontrar todo lo que está tipificado como delito tributario. En el Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, que es la ley 406, también ustedes pueden encontrar en el artículo 203 qué es peritaje, ¿verdad? El concepto de peritaje, pero lógicamente que de ahí deriva el por qué se necesita contratar o se necesita que intervenga en una controversia un perito contable. Y por supuesto el artículo 204 también menciona acerca del principio de idoneidad, que es lo que he mencionado ahorita, ¿verdad? Que se necesita que sea CPA, ¿verdad?, que tenga título reconocido, donde se pueda demostrar la experiencia, la expertise que tiene este contador público para que vaya a presentar el dictamen correspondiente. Luego tenemos el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua,
la ley 902, donde también podemos encontrar en el artículo 311 que habla acerca de dictamen pericial. Entonces, este es el régimen jurídico y toda la base legal que ustedes van a poder encontrar en la información que les voy a estar presentando. Entonces, si hablamos de delito tributario, estamos hablando que ya es de una causa de orden público. ¿Y qué significa eso? Significa que, si ustedes recordarán, los delitos tributarios originalmente pues estaban normados por el Código Tributario, en el artículo 140, pero que a raíz, ¿verdad?, de una reforma, salieron del Código Tributario y ahora están normados por el Código Penal. Entonces, hablamos específicamente de qué es una prueba, ¿verdad? Específicamente de la prueba. Prueba hablando de los delitos tributarios. Y entonces voy a tomar las palabras del doctor Juan Carlos Galindo de España, que también fue docente en nuestra primera certificación como perito contable, donde definía la prueba como todo aquello que pueda aportar una luz, todo aquello que pueda aportar un indicio, ¿verdad?, sobre un hecho concreto y que por supuesto ayude, ¿verdad?, a solucionar una controversia. Eso es una prueba, ¿verdad? Algo que ayude a aclarar a quién, ¿verdad? Porque la prueba a quién es dirigida. Pues lógicamente que es dirigida, sustentada, fundamentada, defendida ante el juez, para que este juez forme la convicción, tanto psicológica como racional, para que pueda dar una resolución. En este caso, la prueba se valorará conforme al criterio racional. Es decir, la idea de la aportación de prueba de parte del perito es crear un criterio racional al juez para que pueda estar más claro, ¿verdad?, sobre los hechos. Criterio racional observando las reglas de la lógica. Entonces aquí mencionamos lo que establece la libertad probatoria en el artículo 15 del Código Procesal Penal. Entonces, en resumen, la finalidad de la prueba es lograr el convencimiento del juez sobre la existencia o no de un hecho alegado por las partes. Eso precisamente es la finalidad de la prueba. Entonces, acá podemos mencionar dos pilares fundamentales de la libertad probatoria. Primero, que el medio de prueba tiene que ser lícito, ¿verdad? Es decir, la obtención de esta prueba, no puedo secuestrar una prueba para presentarla, sino que el medio de prueba tiene que ser lícito y, por supuesto, bajo el criterio racional y lógico. Entonces, si hablamos de delito tributario, estamos hablando del derecho penal subjetivo. Y cuando hablamos del derecho penal subjetivo, nos estamos refiriendo, hay un término latín que los abogados conocen muy bien, que es el ius puniendi, que el ius puniendi es la facultad que tiene el Estado para sancionar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a sancionar? Los delitos tributarios. Pero ¿cómo se va a sancionar? Se sanciona, ¿verdad?, a través de los medios de prueba. Estos medios de prueba son los soportes en la evidencia que permiten al juez ilustrarse de forma directa a través de personas o documentos con el fin de dar una solución a una controversia. Es decir, que lo que se presenta ante el juez es para ilustrar. Nosotros como peritos lo que hacemos es apreciar la prueba, explicarle al juez en qué consiste, ¿verdad?, la revisión que se hizo, con una conclusión contundente, con un informe bien redactado, con el fin de que el juez valore la prueba para dar una solución a la controversia. En este caso, pues, hablando de los delitos tributarios. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de medios de prueba? Podemos encontrar el interrogatorio entre las partes, los documentos públicos que se presentan, ya lo vamos a ver en el ejemplo que les traigo de la acusación,
¿Cuáles son los tipos de documentos públicos que se presentan? Algunos documentos privados, por supuesto, el dictamen de los peritos, el reconocimiento judicial y el interrogatorio de testigos. Esos son algunos pequeños ejemplos de medios de prueba. Y, como les decía, el valor de la prueba. ¿De qué depende el valor de la prueba? Depende de la licitud. ¿Cómo fue obtenida esta prueba? ¿Fue obtenida de manera legítima o no? Y de la forma de incorporación en el juicio, ¿verdad? Se supone que para poder incorporar esta prueba, se supone que la parte que está proponiendo el perito, ¿verdad?, debe de presentarlo ante el juez para que se pueda acreditar. Entonces, siempre hablando de la prueba, de los tipos de pruebas, podemos encontrar pruebas testificales, pruebas documentales, relacionadas a lo que es información financiera, ¿verdad? Hablando de delito tributario. Entonces, hablando de prueba pericial, es lo que nosotros como peritos podemos ofrecer ante el juez, que en la diferencia, ¿verdad?, de un testigo, nosotros podemos emitir un informe sobre un hecho que nosotros no presenciamos, porque se supone que nosotros llegamos cuando ya se ha cometido un delito provisional, ¿verdad? Y menciono este término de provisional porque recuerden de que nosotros como peritos no podemos tipificar en el informe que ha sucedido determinado delito, sino que nosotros nos encargamos de relatar los hechos a través de las técnicas que se usó en la revisión, en la comprobación, en la investigación que se hizo sobre la documentación que se tuvo a mano, ¿verdad? Y en virtud de los conocimientos que poseemos nosotros como peritos contables, ¿verdad?, poderle aclarar al juez qué fue lo que sucedió. La declaración que emiten, en este caso los peritos, ¿verdad?, normalmente como informe o dictamen pericial. ¿Cuál es la función entonces de los peritos contables? Pueden tener dobles propósitos, ¿verdad? Un doble aspecto. Primero, se verifica el hecho para el cual se precisa conocimiento científico técnico. Se supone que el juez es abogado, sí hay abogados que también son contadores, pero quizás es su segunda carrera, o quizás es la primera, pero quizás si ya se ha dedicado plenamente, full, 100% a administrar justicia, entonces el juez necesita un auxiliar, el juez necesita una ayuda, que es donde entramos nosotros como peritos, para poderle demostrar, ¿verdad?, con nuestro conocimiento técnico, con nuestra expertise, y que pueda aclarar la causa que se está presentando en el juzgado. Además, podemos suministrar algunas reglas técnicas de la experiencia de nosotros como peritos para que se forme la convicción de parte del juez sobre cómo sucedieron los hechos y así poderle ilustrar y que entienda mejor qué fue lo que sucedió. Si efectivamente hubo una omisión de declaración, si efectivamente hubo una declaración de manera parcial, o si efectivamente se lleva una doble contabilidad, si efectivamente hay un abuso de un beneficio fiscal. Entonces, todas esas situaciones que le acabo de mencionar, pues precisamente tienen que ser bien presentadas, aclaradas, fundamentadas, ¿verdad?, ante el juez para efecto de que quede claro acerca de la resolución que va a tener. Al final de cuentas, los peritos nos convertimos en órganos de prueba, ¿verdad?, porque somos portadores de un medio, ¿verdad? Somos portadores de ese dictamen, al final se presenta como un órgano de prueba. Entonces, hablando de la prueba pericial, ¿verdad? Este tipo de prueba es un auxiliar a los órganos judiciales, porque se supone que en el caso de los peritos se puede definir como auxiliares de la administración de justicia, ¿ok? Auxiliares de la administración de justicia. Y puede ser pues, en diferentes etapas procesales. Y de esta forma ayudamos al juez a llegar a una sentencia relacionada a hechos
ha hecho en materia de controversia. ¿Cuáles son, en este caso, los papeles de trabajo en el proceso penal? Recuerden que en el caso de los delitos tributarios, pues, hablando específicamente ahorita mismo del artículo 303, lo que es defraudación tributaria, ahí podemos encontrar que puede haber una emisión de factura, ahí podemos encontrar el beneficio de un estímulo fiscal que no le corresponde a ese contribuyente y que, por supuesto, solamente se puede comprobar dicha situación a través de una investigación que le corresponde en este caso al perito. Entonces, ¿cuáles son los papeles de trabajo en el proceso penal que podemos tener nosotros a mano? Una vez que hemos sido acreditados, una vez que tenemos nosotros acceso a la carpeta fiscal o al expediente fiscal, el atestado policial, puede ser ya algún documento emitido por la Dirección de Auxilio Judicial, la resolución del fiscal de la apertura de la causa. Podemos tener también acceso a la acusación del Ministerio Público, la declaración de las partes, en este caso el inculpado, el agraviado, también los documentos ofrecidos como prueba. Si nosotros tenemos acceso a la carpeta fiscal, pues lógicamente que vamos a tener documentos ofrecidos como prueba, no necesariamente solamente las declaraciones de las partes, ¿verdad? Sino que otra documentación que sirva para hacer el trabajo del perito, cédula de estado de los libros y registros contables, ¿verdad? En el caso precisamente de las infracciones contables del 310 del Código Penal, donde establece la doble contabilidad. Entonces, puede ser que se haya encontrado en vez de 2 libros, 4 libros, o determinada cantidad de libros, donde para efectos de control interno, ¿verdad?, se llevaba ese control y que y que a través de una denuncia a este contribuyente pues se haya identificado que está cometiendo algún delito tributario. Los registros contables, ¿verdad? Lógicamente que aquí vamos a tener en cuenta el tipo de información, cómo va a estar segregada la información contable de una de las partes, en este caso del acusado. Ya sea que lo podemos encontrar en comprobante diario, comprobante de egreso, comprobante de ingresos, la factura, cualquier información que sirva para el esclarecimiento de los hechos. Documentos contables y declaraciones fiscales. Pues lógicamente, en el caso precisamente de las declaraciones fiscales, pues lógicamente que toda la información que nosotros subimos mensualmente a la vez, esto facilita un poco este tipo de trabajo. ¿En qué sentido? ¿Cómo puedo yo identificar que un contribuyente no está declarando o está declarando de manera parcial? Bueno, eso lo podemos ver a través de la ventanilla electrónica tributaria, donde nosotros tenemos acceso, se puede, ¿verdad? Lógicamente se puede tener acceso para poder ver cuáles fueron las declaraciones hechas, o a través de la Dirección General de Ingresos. En el área de cobranza se genera un estado de cuenta de parte de ese contribuyente y podemos obtener a mano, disponible, cuál es el estado de morosidad de ese contribuyente, para poder enfrentar a los documentos, ¿verdad?, del contribuyente, que precisamente, pues, muy probablemente van a haber discrepancias y que esto pues va a servir para hacer la hoja de trabajo, para poder encontrar las diferencias y para poder fundamentar el dictamen fiscal, el dictamen del perito. Ya mencionaba, ¿verdad?, los documentos contables, las declaraciones fiscales, algunas fotocopias legalizadas notarialmente, el nombramiento, acreditación del perito, la aceptación del cargo que yo voy nombrado como perito de una de las partes, el requerimiento de peritaje en el caso de quien lo esté solicitando, el examen pericial, ¿verdad?, basado en principios, normas, procedimientos, técnicas. Pues lógicamente que recuerden que en el examen pericial se puede hacer uso de diferentes técnicas, ¿verdad? Puede ser técnicas de auditoría que me permitan a mí poder llegar a la solución. Bueno, poder llegar, ¿verdad?, a determinar o identificar cuáles fueron las posibles causas de las discrepancias encontradas en la revisión.
por supuesto, el peritaje contable o el dictamen y algunas otras resoluciones, entre otros, pueden ser algunos de los papeles de trabajo en el proceso penal. Entonces, en el informe, el pericial contable es un instrumento con validez legal. Una vez que hemos sido acreditados por el juez, el objetivo principal es presentar que los hechos, aclarar, ¿verdad?, que esos hechos que se presentaron, o que el documento que se está presentando de parte del perito se hizo a través de una investigación minuciosa y objetiva. En este caso, se puede esclarecer al juez, ¿verdad? Y el juez, por supuesto, normalmente, en la mayoría, quizás no todos los casos, el juez tiene una alta estima de este tipo de trabajo o de este tipo de informe, porque se supone que, hablando específicamente de los delitos tributarios, ¿quién mejor que un contador, quién mejor que un CPA, para poder aclarar si hay o no hay delitos tributarios? Específicamente, ya sea alguna defraudación tributaria, ya sea con alguna apropiación de retención indebida, ya sea una defraudación aduanera, ya sea algún contrabando. Y si buscamos el concepto de lo que es informe según la Real Academia Española, en una descripción oral o escrita de las características o circunstancias de un suceso o asunto. Es decir, que si hablamos de informe pericial, estamos hablando de una exposición por escrito, exposición por escrito, donde previamente se hizo un análisis técnico económico, ¿verdad? Y que una de las características principales de este tipo de informe es que constituye un documento descriptivo. Y hablando del dictamen pericial contable, es la opinión o el juicio que emite en este caso el perito, ¿verdad?, sobre una cosa o sobre un hecho. Es decir, el resultado, ¿verdad?, de su investigación, de su comprobación, de su revisión de la documentación que tuvo a mano. Además, se le puede considerar como un documento que contiene la determinación u opinión fundada del perito. Es decir, sobre los puntos que pretende esclarecer, sobre el punto que pretende esclarecer, ¿verdad?, al juez para poder esclarecer, ¿verdad?, la causa que se ha presentado o la acusación que se ha presentado ante el juzgado local. Entonces, como ustedes han podido escucharme, he hablado de informe y también he hablado de dictamen. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que emite el perito contable? ¿Un informe o un dictamen? Entonces, para no entrar o crear ambigüedades o algo de debate, nos vamos directamente a lo que establece el Código Procesal Penal. ¿Y qué es lo que establece el Código Procesal Penal? En su artículo 308. Los peritos admitidos serán interrogados inicialmente por la parte que los propuso, ¿verdad?, sobre el objeto del dictamen pericial. Entonces, el perito lo que va a emitir es un dictamen pericial. Y así como aparece en el 308, ¿verdad?, la parte que lo propone es la primera persona que va a interrogarlo. La contraparte también puede interrogar al perito. Recuerden de que la contraparte está interesado en saber si ese perito es idóneo o no es idóneo. Los peritos responderán directamente a las preguntas que les formulen cada una de las partes. Podrán consultar notas y dictámenes sin que pueda reemplazarse su declaración por la lectura, ¿verdad? Y esto hago un poco de recordatorio de las clases en la certificación, donde nos hablaba pues que los juicios ahora son en teoría un poco más rápidos, porque estamos hablando de juicios orales y se supone de que por eso es que en el caso de los peritos pues no tienen que llegar a leer todo el dictamen, ¿verdad?, sino que pueden hacer consulta del mismo. Al igual que cuando se trata de los testigos, por los mismos motivos, luego de su declaración, el perito quedará, escuchen bien,
Luego de su declaración, el perito quedará a la orden del tribunal y a solicitud de parte y podrá ser llamado a ampliar su declaración. Y también otra base legal que sustenta, que reafirma de que lo que el perito debe de emitir es un dictamen pericial, lo que establece el Código Procesal Civil de Nicaragua, en su artículo 311, que también habla de un dictamen pericial. Entonces, el Código Tributario, que es la ley 562, desde el 2005, ¿verdad? Pero que entró en vigencia hasta el 2006, normaba los delitos tributarios. Pero, ¿verdad? Estos fueron derogados y ahora están normados, regulados, tipificados por el Código Penal. Entonces se tipificó como un tipo penal, ¿verdad? Los delitos tributarios que ya les mencionaba, que pueden encontrarlo entre el artículo 303 al artículo 310 del Código Penal. Y hablando específicamente entonces del primer delito tributario tipificado en el Código Penal como delito contra la hacienda pública y seguridad social. ¿Y qué es lo que establece la defraudación tributaria? Que es lo que hemos venido mencionando anteriormente. Se va a considerar, ¿verdad?, como un delito tributario, como una defraudación tributaria, cuando un contribuyente se beneficie ilegalmente de un estímulo fiscal o de un reintegro de impuestos. Y ya lo mencionaba, puede ser de que de parte de un contribuyente no esté haciendo uso, sino un abuso de los certificados de crédito tributario electrónico. Y eso también significa que se está beneficiando ilegalmente de un estímulo fiscal a través de operaciones con terceras personas. O en el caso del reintegro de impuestos, cuando existe el reintegro tributario, donde se supone que el acopiador le hace la retención al productor y que para hacer efecto este reintegro debe de regresar esa retención correspondiente al productor y que si no lo hace, ¿verdad?, estamos ante un delito tributario como es la defraudación tributaria. Recuerden que esto del beneficio ilegal de un estímulo fiscal solamente se puede identificar o se puede determinar, es la palabra correcta, a través de una fiscalización tributaria. Otro ejemplo, ¿verdad?, que omita el deber de presentar declaraciones fiscales o suministre información falsa. Vean, aquí yo me quiero detener un poco porque pregunto yo, no sé pues si son 100 o 200 personas las que están conectadas, pero pregunto, este inciso B y el inciso D, ¿verdad?, esos dos incisos, ¿cada cuánto lo ven ustedes en sus empresas? Alguien que no está declarando, está omitiendo la presentación de la declaración fiscal. Está obteniendo ingresos, pero está declarando en cero. O está obteniendo ingresos, pero está haciéndolo de manera parcial y entonces está falseando la información. O está vendiendo, está saliendo inventario de su bodega, pero no está emitiendo o no está haciendo una expedición de factura. O incumpla, ¿verdad?, el deber de la emisión de los recibos de servicios profesionales. ¿Y por qué me detengo acá? Porque me imagino yo que ustedes ya tienen la respuesta y estarán diciendo, eso puede ser cada 5 de cada mes. Cada vez que se están haciendo las declaraciones, puede estar ocurriendo el inciso B. Pero, ¿verdad?, ¿qué es lo que normalmente ocurre cuando no se está haciendo las declaraciones? O cuando en este mes hice mi declaración, al siguiente mes también hice declaración, pero en el tercer mes ya no hice declaración. ¿Qué es lo que ocurre cuando ya no hice declaración? Ahí está fiscalización llamando al contribuyente y que le presente la documentación. Necesito que me presente fotocopia de la primera hoja de su libro contable, necesito que me presente
cuál fue la última factura usada, cuál es la primera factura sin usar, un detalle de la declaración, un detalle de las ventas realizadas, y comienza a hacer prácticamente una fiscalización de escritorio, ¿verdad? Porque precisamente quiere confirmar que la declaración o la no declaración de ese contribuyente efectivamente fue porque no hizo ninguna venta y por lo tanto no usó ninguna factura. ¿Y por qué sigo insistiendo en este punto? Porque la DGI lo puede tomar como una omisión, o puede ser que identifique que una factura sí se emitió pero no se declaró, y lo que manda es que haga una sustitutiva porque había declarado en serie, ahora va a declarar con valores. Y ahorita mismo todo eso el tratamiento es meramente administrativo, pero, ¿verdad? Recuerden que aquí aparece como un delito tributario, como una defraudación tributaria, que precisamente la administración tributaria, la Dirección General de Ingresos también podría actuar, ¿verdad? Aplicando lo que establece el artículo 303. Y el 303 puede dar una sanción, ¿verdad? Si se encuentra culpable ese contribuyente, pero cuando hablamos de contribuyente, hablando específicamente de persona jurídica, lógicamente pues que va contra el interesado, contra el representante legal y contra los demás que estén involucrados en el proceso, en la acción penal. Y es una sanción que va entre 6 meses a 3 años de prisión. Y una multa equivalente al doble del valor defraudado o intentado defraudar. Es decir, el 303 deja muy claro que no solamente es de que defraudó al fisco, no, también intentó defraudar. ¿Y cómo se puede determinar o identificar que hubo un intento de defraudación? Perdón, que hubo un intento de defraudación. Recuerden que acá estamos hablando de que si se demuestra que hubo dolo, si se demuestra que hubo una mala intención, si se demuestra que hubo una acción u omisión dolosa de parte del contribuyente, es decir, que el contribuyente estaba consciente de que iba a causar un perjuicio pecuniario al Estado, entonces automáticamente se puede tipificar como un delito tributario. Y la sanción, ¿verdad? En el término de cuantía, siempre que la cuantía sea superior a la suma de 10 salarios mínimos y no mayor a 25 salarios. ¿Y qué pasa cuando el monto del defraudado excede los 25 salarios mínimos? Ya estamos hablando de una sanción que va entre 3 a 5 años de cárcel, ¿verdad? Y equivalente, ¿verdad? Siempre al doble del valor defraudado o intentado defraudar. Fíjense que del artículo 303 al artículo 310 ustedes van a encontrar los diferentes tipos de delitos tributarios y solamente hay un delito que está sancionado con el triple del valor de lo defraudado, solamente uno, y ya vamos a ver por qué. Entonces luego viene la determinación por defraudación tributaria, ¿verdad? La defraudación tributaria puede ser por alguna ocultación de ingresos, pasivo falso, ¿verdad? Que esté falseando la información, y en este caso la determinación de las penas antes mencionadas se tomará en cuenta, vuelvo e insisto, ¿verdad? El monto defraudado o intentado defraudar, según el artículo 304 del Código Penal. Luego viene la defraudación tributaria, perdón, viene en el artículo 305 del Código Penal, el delito de apropiación de retención impositiva. ¿Y cómo se sanciona este delito tributario? Se sanciona con una pena de 1 a 3 años de prisión. Mucho ojo, recuerden que pueden haber contribuyentes que le están haciendo retención a sus trabajadores, están haciendo una retención en concepto de rentas de trabajo y no la están reportando a la administración tributaria. Puede ser algunas retenciones que están haciendo por compra de bienes y servicios y que se están quedando, están reteniendo
ese impuesto, ¿verdad? Por eso se le conoce como apropiación de retención impositiva y que por lo tanto tiene una sanción de 1 a 3 años. ¿Y de cuánto es la cuantía? 3 veces el valor del monto no enterado. Luego, otro delito tributario, la defraudación aduanera en Nicaragua, que está tipificado en el artículo 307 del Código Penal. ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Ya escucharon al doctor Townsend con toda la autoridad hablando del valor de aduana y que está relacionado íntimamente con el término de defraudación aduanera, que si se llega a identificar que sí hubo defraudación aduanera de parte del contribuyente, vamos a tener una sanción de privación de libertad entre 3 a 6 años de cárcel y que la cuantía va a ser 2 veces el valor del monto no enterado. Aquí el asterisco que trae la defraudación tributaria es que, ¿verdad? En el caso que se puede identificar que hubo una evasión total o parcial del pago de los derechos de impuestos, es que el cuyo valor exceda un monto equivalente, ¿verdad?, a 100.000 pesos centroamericanos, que estamos hablando, pues, hablando de pesos centroamericanos, hablando de un peso centroamericano equivalente a $1. Hablando del contrabando de Nicaragua, tipificado en el artículo 308 del Código Penal, donde si se identifica o se resuelve o se acusa a un contribuyente de contrabando, la pena o la sanción es de 4 a 8 años de prisión. Entonces, si ahorita recordarán, hemos hablado de defraudación tributaria, hemos hablado de la apropiación de retenciones, hemos hablado de defraudación aduanera, hemos hablado de contrabando, pero ¿qué es lo que establece el artículo 309 del Código Penal, hablando de las disposiciones comunes? Y entonces nos vamos a centrar sobre lo que aparece ahí en negrilla, donde se establece que quedará exento de la pena correspondiente por los delitos anteriores, ¿verdad? Hablando del 303, el 308, quienes antes de la sentencia firme solventaren totalmente las obligaciones fiscales, ¿verdad? Pero eso sí, ¿verdad? Quedará exento de la pena de privación de libertad, pero sí deben de pagar la sanción administrativa correspondiente. Entonces, yo mencionaba en una de las clases que afortunadamente me dieron el chance en esta segunda edición, yo mencionaba que prácticamente este artículo 309, desde mi punto de vista, ¿verdad? Esto es una opinión personal. Desde mi punto de vista, este artículo 309 prácticamente le resta fuerza a los delitos tributarios anteriores. ¿En qué sentido? De que lógicamente que el contribuyente, si sabe de que ha cometido dolo, si sabe de que se determinó que hay un delito tributario, pues lógicamente que va a buscar la manera, cómo llegar a un arreglo de pago, va a llegar a una mediación, ¿verdad?, con la administración, para efecto de que antes de una sentencia en firme se pueda ahorrar la deuda tributaria para que no haya ninguna sanción de privación de libertad. Independientemente, ¿verdad?, que se tenga que pagar las sanciones administrativas correspondientes, pero este artículo, ¿verdad?, le dice, ok, está cometiendo delito tributario, pero te doy la opción de que si hay un pago efectivo de esa deuda tributaria, pues ya no hay la privación de libertad. Y en el artículo 64 del Código Penal habla acerca de las penas de días de multa. ¿A cuánto equivale un valor de día de multa? ¿Y por qué menciono lo del artículo 64 del Código Penal? Porque en el artículo 310, ¿verdad?, la sanción viene acompañada con penas de días de multa. Y estamos hablando de que un valor de día de multa equivale a 1/3 del ingreso diario del condenado. Entonces nos centramos un poco en el centro del párrafo, donde dice que un día de multa será calculado sobre la base de 1/3 parte, ¿verdad? Hablando de 1/3, tercera parte del ingreso diario del condenado. En caso
que no se puede determinar ese ingreso, se tomará como base el salario mínimo del sector industrial, que estamos hablando que el salario mínimo del sector industrial actualmente estamos hablando de 5.936 córdobas con 34 centavos. Entonces, ¿qué establece el artículo 310? ¿O cómo se tipifica este tipo de delitos? Hablando específicamente de las infracciones contables del contador. Uno, el inciso A, ¿verdad? Que haya una lleve dos o más libros, que se conoce popularmente como doble contabilidad. O que haya un ocultamiento, destrucción u ordene que se permita destruir total o parcialmente los libros de contabilidad. Recuerdo que hace unos días visitaba el Ministerio de Gobernación para hacer una presentación de documentos, ¿verdad? Y los libros casualmente tenían algún inconveniente. Entonces decía el funcionario, necesito que venga una declaratoria donde se justifique el porqué o la inexistencia de los libros. Pero precisamente por esto, ¿verdad? Ocultación, destrucción total o parcial de los libros está tipificado como una infracción contable, pero es un delito tributario según el artículo 310 del Código Penal. O, en todo caso, algunas empresas que son son estrategias muy agresivas, ¿verdad? Hablando en términos técnicos, estrategias muy agresivas de que según la gerencia hace la orientación, ya sea finanzas, sea contabilidad, para el manejo de dos o más libros. Entonces, ya estamos más que claros de que ese tipo de acción está sancionado por el Código Penal. ¿De cuánto es la sanción de privación de libertad? Estamos hablando de 6 meses a 3 años de cárcel. Y de 90 a 120 días de multa, que es lo que acabo de mencionar del artículo 64 del Código Penal, ¿verdad? Otro punto importante acá, que se sustituya o altere la página foliada en un libro a que se refiere el literal B. Fíjense que, bueno, hay un sinnúmero de situaciones relacionadas a esta sustitución de alteración de página, porque recuerden que puede ser que haya una confabulación entre el contribuyente y una editorial o una imprenta, ¿verdad? Se llevó el libro y como ellos mismos pueden hacer ese tipo de trabajo, puede ser de que en una imprenta puedan desarmar el libro, puedan quitar 2 hojas o 4 hojas, pueden ser sustituidas, y como ellos mismos se encargan de disponer el libro y luego de hacer ese tipo de trabajo, ¿verdad? Puede pasar, ¿verdad? Y si se logra identificar que el contribuyente está confabulado con una imprenta o con otro tipo de negocio que haga este tipo de servicios, ya se sabe de que son delitos tributarios y que van a ser sancionados, ya sea como autor, coautor, cooperador necesario, y que tenemos una sanción de privación de libertad de 6 meses a 3 años. Entonces, eso es lo que puedo referirle en relación a las infracciones contables. Ahora, hablando de las acciones y omisiones en la práctica contable, recuerden que el 137 del Código Tributario habla específicamente de la contravención, ¿verdad? Pero que este tipo de acciones perfectamente pueden ser tipificadas por el Código Penal. Por ejemplo, que no se lleven o no se exhiban los libros, documentos, antecedentes contables exigidos por la ley, ¿verdad? Eso también te puede estar tipificado por el artículo 303, inciso B, inciso E, y que ya lo acabamos de ver, que tiene una privación de libertad de 3 a 5 años y una multa, ¿verdad?, 2 veces sobre el valor de lo defraudado. En el caso de cuando se elabora o comercia clandestinamente con mercancía grabada, considerada comprendida en esta norma la evasión o burla de los controles fiscales, también puede estar tipificado bajo el artículo 303, inciso E, y una sanción de privación de libertad de 3 a 5 años. Y, por último,
¿verdad? Cuando en sus operaciones de importación o exportación haya una sobrevaluación o haya una subvaluación del precio verdadero o real de los artículos. Y eso está tipificado, ¿verdad? Por el artículo 307 que estábamos hablando de defraudación aduanera, ¿verdad? Una sanción de 3 a 6 años, y en el caso del contrabando, que está tipificado por el artículo 308, ¿verdad? Ya mencionábamos anteriormente que hay una privación de libertad entre 4 a 8 años de cárcel. Entonces, ahorita que ya hemos visto lo que es una prueba, lo que es una prueba pericial, para qué sirve esta prueba pericial, los documentos de trabajo del perito y los delitos tributarios, que ustedes lo pueden leer, estudiar o revisar más a fondo en el Código Penal. Entonces ahora miremos un ejemplo de una acusación fiscal que a pesar, ¿verdad?, de que no es sobre un delito tributario, pero sí es una disminución contra el patrimonio de una persona jurídica. Entonces, acá van a ver pues muchos manchones, muchas sombras, ¿verdad?, en azul, ¿verdad?, para efecto, lógicamente, de guardar el sigilo. Ministerio Público, ¿verdad? Ya mencionamos, quien acusa formalmente es el Ministerio Público. Entonces, ¿quién va a emitir en este caso la acusación? El Ministerio Público, Fiscalía Departamental de tal departamento, expediente fiscal número tal, la acusación fiscal, juzgado local penal de tal departamento. ¿Quién suscribe? En mi calidad de fiscal auxiliar del Ministerio Público, acreditado en representación del Ministerio, con el debido respeto y fundamento a las disposiciones de los artículos número tal del Código Procesal Penal, procedo a formular una acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de X persona por ser autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de una sociedad anónima representada por su representante legal en este caso. ¿Verdad? ¿Cuáles son los datos en este caso del acusado? Vamos a ver, Marzo Toruño, mejor conocido, mayor de edad, casado, cédula de residencia, con fecha de vencimiento, ¿verdad?, con dirección que cita tal. Ya el Ministerio Público ya está elevando, ¿verdad?, esta acusación ante un juzgado para efecto de iniciar la causa. Datos de identificación de la víctima, la sociedad anónima, la cual está ubicada en el kilómetro tal, la cual es representada, ¿verdad?, mayor de edad, identificada con cédula de identidad número tal, quien acredita en representación por medio de escritura pública un poder general judicial, precisamente para este tipo de efecto, otorgado en la ciudad tal a tal día, ¿verdad? En este caso de la víctima, ya tenemos los datos del acusado, ya tenemos los datos de la víctima. Entonces ahora vamos a la relación de hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? A través de la escritura número tal, ¿verdad?, de constitución, elaborado ante los oficios notariales, se creó la sociedad anónima, la que tiene como domicilio, en la que el acusado resultó ser acreedor del 50% de las acciones, es decir, era un socio de la sociedad. Y fue nombrado vicepresidente y secretario de la Junta Directiva de la sociedad. En este caso, pues tenía 2 cargos dentro de la Junta Directiva de esta sociedad anónima. En fecha del 2015, las instalaciones de la sociedad, ubicada en el kilómetro tal, se realizó una reunión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad anónima, la cual quedó consignada en la acta número tal, en donde se nombró como presidente de la Junta Directiva al acusado y se le otorgó poder generalísimo. Es decir,
Si ustedes ven, ¿verdad? En el escrito, originalmente era acreedor del 50% de la sociedad, originalmente era vicepresidente y secretario, pero posteriormente fue nombrado presidente de junta directiva, cargo para ejercerse por el periodo de 2 años, iniciando en fecha tal, ¿verdad? Y que finalizará en determinada fecha, tiempo durante el cual el acusado, aprovechándose de sus amplias facultades, ¿verdad? Recuerden que se le otorgó un poder generalísimo, aprovechándose de sus amplias facultades, realizó actos indebidos en los registros contables y en los reportes bancarios, lo que resultó en un perjuicio económico de la empresa, de la sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, a pesar que no es delito tributario, pero sí está bastante asociado, ¿verdad? Por el acto indebido en registros contables y reportes bancarios. 3. Entre los actos fraudulentos realizados por el acusado están la emisión de cheque a favor del mismo acusado. Es decir, el mismo se estaba emitiendo cheque, mejor conocido como tal persona, sin el soporte debido del uso del dinero. Es decir, se metía el cheque y de soporte no tenía absolutamente nada. 2. Con respecto a entidades bancarias, los saldos en banco de la empresa presentaron discrepancias con respecto a los reportes que realizaba el acusado. Ahora ya tenemos una diferencia, ¿verdad?, entre los estados de cuenta bancario. Y 3, alteró el reporte de pagos realizados a una corporación, ¿verdad?, de parte de la sociedad, ya que la contabilidad de la empresa presentaba incongruencia entre los recibos presentados. Muy probablemente, ¿verdad?, ahí no lo dice, pero se puede deducir, ¿verdad?, que si un pago era emitido a determinada comisión, muy probablemente eran por un valor mucho mayor, ¿verdad?, al correcto. 4. Ante tal circunstancia, se procedió a solicitar al acusado que rindiera informe detallado sobre sus actuaciones como presidente y apoderado generalísimo de dicha empresa, dentro del periodo antes mencionado, en lo que concierne a materia financiera, lo cual fue imposible obtener debido a que el acusado irresponsablemente hizo caso omiso a lo solicitado. Por tal razón, debido a las anomalías financieras encontradas, se procedió a realizar una revisión aleatoria de comprobantes de egreso del periodo comprendido, periodo en el cual el acusado era el presidente de la junta directiva de dicha empresa, teniendo potestad de apoderado generalísimo. Por lo que como resultado de dicha revisión aleatoria se llegó a descubrir que se emitieron varios cheques a solicitud del acusado a favor de un señor mismo que eran endosados, cambiados por este, y quien entregaba directamente el dinero al acusado. Prácticamente lo emitía a nombre de un tercero, pero en el endoso quien lo recibía, el beneficiario final, es el acusado de este ejemplo. Por tal motivo se realizó una certificación contable sobre el faltante por parte de un contador público autorizado, en donde se constató que el acusado efectivamente solicitaba elaboración de cheques por un monto determinado o al concepto de pago de liquidaciones a personal de la planta de la empresa, los cuales no fueron sustentados en debida forma. Y de igual manera el acusado solicitaba cheques que se elaboraban a nombre de X señor. Dichos cheques eran cambiados y entregado el dinero en efectivo al acusado, aduciendo que eran para compras de productos para la empresa. Esta misma acción se realizó con otra persona, por lo que el producto de la alteración de la cuenta y suposición de gasto que realizó el acusado en el periodo tal, perjudicó a la sociedad anónima por un monto que asciende a la cantidad
de 38 millones de Córdoba. Entonces, veamos la clasificación legal provisional. Si ustedes recordarán, anteriormente le hablé de un delito provisional. ¿Por qué provisional? Porque mientras el juez no dicta sentencia, ¿verdad? Sigue siendo una calificación legal provisional. Los hechos se subsumen en el tipo penal de administración fraudulenta y están tipificados en el artículo 237 del Código Profesor Penal. Toruño, Diga. un par de minutos más de su intervención, por Sí, favor. claro que sí, ya vamos a terminar. Gracias. Sí. Tipificado el artículo 237 del Código Penal, siendo responsabilidad del acusado el autor directo de conformidad al artículo 42. Entonces, los elementos de convicción disponibles en este caso para el juez, ¿verdad? Concluir la etapa de investigación, el suscrito representante del Ministerio Público fundamenta en este nivel acusatorio los siguientes elementos de convicción. ¿Verdad? Pruebas testimoniales, toma de denuncia y entrevista de testigos. Pruebas periciales, que en este caso, ¿verdad? Un contador público, con quien demostró, quien esté presente, se realizó certificación contable sobre faltante de la empresa. El acusado, en el periodo que ejercía el cargo de presidente, realizó una administración fraudulenta en perjuicio de la empresa por más de 38 millones de Córdoba. ¿Cuáles fueron las pruebas documentales? Ahí pueden ver ustedes escritura pública, poder general judicial, escrituras de constitución, acta de reunión de junta directiva y otorgamiento de poder generalísimo. Entonces, la solicitud de trámite, se solicita que se imponga al acusado la medida cautelar establecida en el 167, ¿verdad?, del Código Procesal Penal, como es la prisión preventiva. Entonces, viendo este pequeño ejemplo, digo pequeño, ¿verdad?, porque no está todo el expediente. Profesor Toruño. Sí. Con esto termino. Viendo este pequeño ejemplo, las autoridades involucradas en este proceso de lo que es delito tributario, la administración de renta, puede ser la DGI, la Dirección General de Servicios Aduaneros, el INS. En este caso, ¿por qué se menciona la Procuraduría General de la República? Porque en este caso es la víctima que representa, ¿verdad?, al Estado. Autoridades municipales, Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial. Ahí ustedes, cuando ya tengan el material en sus manos, pueden leer este pequeño ejemplo, cómo estos autoridades, ¿verdad?, salen involucrados en este caso que se menciona ahí, ¿verdad? En los delitos tributarios podemos tener autor, coautor, cooperador necesario, cómplice, y aquí tienen el listado de todas las personas que pueden ser señaladas, ¿verdad?, dentro del delito. Aquí muchas gracias. Unos delitos relacionados a estos delitos tributarios. Y lo último, esta es mi última diapositiva, ¿verdad?, que en el artículo 41 dice que nadie puede ir a la cárcel por incumplimiento de deuda, ¿verdad? Los invito a suscribirse a mi canal en YouTube, ¿verdad? Y muchas gracias por la atención. Gracias, profesor y máster Marcio Antonio Toruño Valladares. Muy buena su exposición. Es un tema bastante extenso, de mucho interés para todo y cada uno de los miembros del Colegio de Contadores Públicos, por la razón por la cual lo estoy invitando para que hagamos un seminario exclusivo sobre ese tema, siempre y cuando que su agenda lo permita, ¿verdad? Pero sería muy bueno que ya solo dedicado a ese tema. Por limitaciones de tiempo, estamos pues aquí en este punto. Hay unas preguntas por ahí. Por favor, nos ayuda a contestar. ¿Cuál es la diferencia entre certificación contable y peritaje contable? Una de las preguntas. Sí. Bueno, recuerden que normalmente al CPA, cuando le solicitan los servicios, le solicitan una certificación. O sea, comenzamos por ahí. Es una certificación. Esa certificación, lo que hace el abogado es insertarla
un escrito, un documento público, y que probablemente se puede convertir en una, el otro término que dijo, certificación contable Peritaje contable. y peritaje contable, lo inserta, ¿verdad?, en el documento público, y que recuerden que en el caso de la certificación, ¿verdad?, muy probablemente solamente puede hacer un cotejamiento de la información que se tiene a mano o los libros contables contra los estados financieros, y hasta ahí llega una certificación. Pero en el peritaje contable estamos hablando de que hay una revisión, hay una indagación, hay una investigación más profunda, y que por lo tanto se le puede titular con ese nuevo peritaje contable, porque precisamente pues, es el tipo de servicio. Recuerden que por acá mencionaba la norma internacional de servicios relacionados, que es la 4400, que precisamente se puede trabajar bajo este tipo de normativa. Muy bien, máster. La otra pregunta es, dice, ¿cuándo se realiza un peritaje contable? ¿Solamente con la fiscalización de escritorio basta o queda a criterio del perito realizar una revisión en físico? Es que todo va a depender del requerimiento. Todo depende del requerimiento. Esa es la respuesta. Depende del requerimiento. ¿Qué es lo que se necesita hacer? O sea, de que de las dos opciones es correcto de acuerdo a lo que está solicitando la otra parte. De acuerdo al requerimiento, sí. Ahora, viendo aquí los chats